la noticia es la muerte del Papa Francisco y lo que empieza a rosquearse ya por su sucesión. Pero tenemos un invitado, Grego, que también nos va a ayudar a reconstruir y a recordar quién fue. Sí, y la enorme figura del Papa Francisco. Y repasar el legado que deja el Papa hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Está con nosotros, ha tenido la gentileza de acercarse aquí al estudio, José Márquez, que es autor del libro El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia, que ha estudiado la obra de Francisco. José, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Todo bien? Buenos días, bien, gracias. Estoy bien a pesar del dolor que significa la muerte de Francisco. No es solo para la comunidad católica mundial, sino para toda la humanidad, porque si hay una persona que se preocupó mucho por la humanidad, no digo que los otros papas no, pero que se preocupó mucho por la humanidad fue Francisco, en donde abarcó no solamente a la persona, sino a la naturaleza. Por eso el nombre que toma Francisco, por San Francisco de Asís, y él lo dice, lo aclara. Dice, yo tomé el nombre de San Francisco de Asís porque San Francisco de Asís fue un defensor de la naturaleza y de los pobres. Y un cardenal, cuando lo designan papa, lo eligen papa, un cardenal brasilero, creo, que le dijo, cuando se estaba levantando, no te olvides de los pobres. Sí, cardenal de San Pablo, si no me equivoco. Creo que sí. Que había sido uno de los que Amer, algo así es. Sí, que lo había acompañado en el cónclave, había sido uno de los que le dio la mano. ¿Cuál fue la parte más revolucionaria de este legado o más disruptiva del legado del Papa hacia dentro de la Iglesia? Elige el nombre de Francisco, primer Papa que elige ese nombre, habla del cambio climático, le habla a los jóvenes y bueno, el tema de la doctrina social de la Iglesia, que es el eje del planteo del libro. Mira, siempre explico que Francisco es una bisagra en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. ¿Por qué es una bisagra? Es una bisagra porque profundiza la doctrina social de la Iglesia. ¿En qué consiste esta profundización? Francisco lo dice muy clarito en un discurso a los focolarinos en Roma, en el año creo que 17, les dice, ser un buen samaritano no alcanza. Un empresario que es un buen samaritano cura las heridas de hoy, pero no cura las de mañana. ¿Qué está diciendo con esto? Lo dice después en otros discursos, en otras expresiones contenidas en los documentos que él suscribe, que él da a luz, digamos, ¿no? Que él elabora, y dice, la caridad, entendida como hasta ahora, la limosna, el asistencialismo, todo eso, dice, es para ayudar a salir en un momento determinado, pero no para resolver una causa que da origen. Entonces, ¿qué es lo que hace Francisco? Francisco dice, hay que comprometerse políticamente. Sí, hay que comprometerse políticamente, y lo dice con toda claridad Francisco. Y lo repite una y mil veces y le dice, los pastores también tienen que comprometerse políticamente, pero con la gran política, no con la cualquiera, con la gran política. ¿Por qué? ¿Por qué con la política? Porque dice, lo repite él, la política es la expresión más sublime de la caridad. No lo dijo Francisco, lo dijo Pío XI en el año 1927. ¿Por qué cree que nunca volvió a la Argentina? Porque ayer hablando con la gente en la calle, todos preguntaban eso, ¿no? El legado del Papa, que nunca volvió, nunca visitó Argentina como Papa. Usted sabe que nunca tuve la suerte de estar con él. Este libro que ustedes ven ahí llegó a manos de Francisco a través de un conocido que ni siquiera conocía, que era Gustavo Vera, que se lo entregó en manos. Gustavo Vera, de Fundación La Alameda. De la Fundación de mucha La relación Alameda, con el efectivamente. Tenía una relación muy estrecha con el Papa Francisco. Y él se lo entregó en mano a Francisco.
nunca pude hablar de un montón de cosas que me hubiera gustado hablar con Francisco, entre ellas esta. ¿Por qué, dice usted? Yo creo que Francisco cuidó mucho que no se malinterpretara su actitud o su compromiso político, pero partidista. Francisco habla de la gran política, no habla de la política partidista. Es un mensaje profundamente político en épocas donde justamente parece predominar la antipolítica, ¿no? Entonces, imagino que también debe ser difícil debe haber sido difícil, esto es una interpretación humilde, pero digo, abstraerse de quienes intentan captar eso como un mensaje a favor propio. Claro. Está hablando de algo más profundo que una disputa partidaria. Sí, señor. Es así. Yo digo es así, pero es mi interpretación, obviamente. Porque muchos... hay un correlato dentro de los creyentes que lo esperaban ver volver a la Argentina siendo papa, cuando él sobrevoló, cuando fue a Chile y sobrevoló el cielo argentino y no, o sea, se generó una especie de polémica. Pero yo creo, escuchando los testimonios en la jornada de ayer, que fue como manifiesta Lucho, ¿no? Cargada de la información y cobró tanta importancia la muerte del Papa, yo creo que él nunca pensó en volver a la Argentina. Porque es más, dicen que él se despide y dice, no voy a volver más a Buenos Aires. Nunca pensó en volver. Me parece que tiene que ver con un correlato político como ustedes están manifestando. Yo iría más adentro, más profundo. Yo lo compararía con lo que pasó con Jesucristo. Mire usted qué audaz. A ver. ¿Por qué? Los apóstoles creían que este personaje, Cristo, iba a venir como un emperador, como un conquistador armado, a destruir a los oponentes. Y no vino eso. Más que los apóstoles, los fariseos. No. Los mismos apóstoles, los creyentes, los que lo seguían, en alguna oportunidad se lo expresaron y le dijeron, ¿pero qué está pasando? Que acá no hay ejército. Manda a los ángeles a que lo destruyan a estos que nos persiguen. Y no lo hizo. Eran muy perseguidos, es cierto. No solamente fue perseguido, fue demonizado. A Cristo le dijeron que era Belcebú. Y a Francisco le dijeron, alguien en su campaña le dijo que era el representante del maligno en la tierra, que es Belcebú. Ahora, lo que usted está describiendo, ¿por qué se lleva a cabo en la Biblia? ¿Por qué se lleva a cabo? Está totalmente claro, por envidia. ¿Por qué lo entregan a Jesús? Por envidia. No, envidia, poder. Sí, porque curaba a los enfermos, porque cada vez que Jesús iba a pero un le lugar, daba poder, la gente lo seguía a él, no lo seguía a los sacerdotes, no lo seguía a los fariseos ni a los levitas. Sí, claro profundo mensaje de concordia y de unión, lo estás rescatando, José, en momentos en los cuales parece que lo que políticamente está de moda es la división. División Francisco, y la imposibilidad, por lo tanto, de volver a construir sueños colectivos. Bien, perfecto lo tuyo. Perfecto, es así. Francisco es un enamorado de la unidad, pero de la unidad en el más amplio sentido, político, religioso, social, económico, etcétera. En el libro, precisamente hay un tema específico que es la unidad. Unidad como la enfoca y la encara Francisco. En el discurso que Francisco pronuncia ante una multitud en Bolivia en el segundo encuentro mundial de los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en el mes 7 del 2015, les pide, les ruega, les reclama unidad a los movimientos populares para continuar en la lucha. Fíjense, Francisco todavía no ha incursionado mucho en el mensaje de los otros papas, a quienes también llevo en el corazón, pero bueno, no sé, no es porque sea solo argentino, sino por la profundidad del tema. Francisco lo lleva un poco más, pero Francisco habla de lucha. No habla solamente que tenés que ser buenito, portate bien, hace esto, te recomiendo que hagas. No, luchen. Se los dice a los pastores son los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los cardenales. Luchen, les pide Francisco a los católicos y a la humanidad.
¿cómo no va a ser una bisagra, Francisco? ¿Cómo no va a puede ser dejar una de pensar en bisagra? hagan lío. Claro. Eso a los Claro. jóvenes. Claro. A los jóvenes les dice, no estén sentados en un sofá esperando cómo transcurre la vida. Les dice, métanse en el barro. Métanse, la vida se vive, no se describe. Se vive. Embárrense, no tengan miedo. Prefiero una iglesia embarrada, pero que salga a la calle, y no una cómoda, limpita, que esté sentada adentro de su parroquia, adentro de su iglesia, cómodamente sentada. De eso hablábamos ayer, ¿no? Cómo Francisco abre la iglesia a los diferentes movimientos cristianos que por ahí no se sienten identificados con esa iglesia que usted describe, esa iglesia tranquila, pacífica, de silencio, del sacerdote que te dice el sermón y nada más. Francisco abre a esos movimientos que eran fuertemente perseguidos. Lo que son los evangelistas, los carismáticos y etcétera, etcétera, etcétera. Francisco abre la puerta a esos movimientos. No solamente abre, los impulsa al ecumenismo. Sí. Francisco tiene mensajes, reuniones, documentos suscriptos con personalidades de otras religiones que no sé si todos los otros papas, porque no me animo a decirlo con seguridad, pero no sé si los otros papas lo hicieron. Pero me voy a animar a decir algo más que puede llegar a costarme bastante, pero yo creo que es así. Francisco, yo les decía, explica que con ser un buen samaritano no alcanza. Francisco dice, con la limosna no es suficiente, es necesario el compromiso político. Pero Francisco va más allá. Y en uno de sus discursos, lo tengo acá pero no me acuerdo, está en el libro bien la fecha exacta, en uno de sus discursos dice, condena al sistema capitalista porque dice, genera, crea excluidos, es el término genérico que él usa, pobres, desocupados, migrantes, etcétera, genera excluidos que después trata de esconder. Y acá llega un tema clave dentro de esta diferenciación, de esta profundización, no diferenciación, con una iglesia que venía actuando bien, justo, siguiendo la parábola del buen samaritano, de da de comer al hambriento, beber al sediento, etcétera, que es lo que hacía eso, pero ahí terminaba. Francisco dice, con eso no alcanza, porque lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras que generan la pobreza, que generan el hambre, que generan los migrantes, que generan los desocupados. Entonces, con esta forma de recibir, de ofrecer, de dar, de propiciar la caridad, no alcanza. Tenemos que seguir, que avanzar con esto, por eso digo profundiza, porque además de esta caridad de dádiva, de asistencialismo, tenemos que luchar contra las causas que dan origen a la pobreza, y ese es el compromiso político. Eso es lo que le agrega, es el plus, el 50% restante que le agrega Francisco. Supongo que esa mirada, esa propensión a llamar a esa lucha hacia adentro de la iglesia, afuera, adentro y y hacia afuera, afuera, le habrá granjeado un sinnúmero de enemigos y detractores, que en general en las luchas intestinas de la iglesia nos sale mucho hacia afuera. ¿Usted cree que eso se dirime ahora en el cónclave, esa puja por el legado de Francisco o no? Esto que usted está describiendo, ¿se va a dirimir ahora en el cónclave si continúa o no? Acá hay tres posibilidades, mejor dicho dos, no creo que haya tres. Yo creo que ayer leía o veía en un programa de televisión los posibles candidatos, uno de ellos un norteamericano, y decían candidato de Trump. No creo que gane ese. Me animo a aclarar y un par de cuestiones con respecto al tema administrativo. Sí. Además, además. No sé. Entonces acá yo creo que se van a producir no digo una puja, pero sí, se va a dirimir entre el sector progresista y un sector más centrista, digamos,
pseudo progresista, timorato, diría yo, tibio, me animaría a decir, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces un sector, un grupo que está en una línea media. Pero que no va a ir a patear las bases del sistema. No se va a genera el animar, descarte. no se va a animar, pero es fácilmente presionable. Como en política, Francisco, y perdóname Francisco, es un animal político. Era una persona que de política sabía muchísimo. Y los obispos, los cardenales y los sacerdotes tienen que conocer de política, porque la política es la expresión más sublime de la caridad. Señores sacerdotes, señores obispos, léanlo a Francisco, lean los documentos de la Iglesia, lean el Vaticano, lean Aparecida. Aparecida es la quinta conferencia episcopal latinoamericana. Sí. Y todo lo que dice Francisco, todo, absolutamente todo, está en el Evangelio, está en los documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, segunda, tercera, cuarta y quinta conferencia episcopal latinoamericana, y fundamentalmente en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pienso, qué mensaje para... Llevamos ya unas cuantas décadas con intentos de desideologizar las discusiones, ¿no? Hay quien dio por muerta la historia, hay quien dio por culminados los ciclos históricos de determinadas ideologías, y hay quienes impulsan, no sé, la actividad empresarial o la religión u otros tipos de actividades, justamente para no pensar en lo político. Hay quienes piensan en, bueno, me voy a refugiar en tal o cual creencia religiosa, como si ello me eximiera de ser un animal político. Digo, esto también ayuda a entender cuán importante ha sido la figura de Francisco, en términos en los cuales parece que lo que quieren es que no pensemos. Así es. Pero eso se da en la política en general. La política, los sectores conservadores, el capital concentrado, lo que quiere es que el ser humano, el ciudadano de a pie, no se meta en política, no piense políticamente, porque no les conviene, porque si la gente se mete en política, podrá equivocarse una vez, dos veces, pero a la tercera se da cuenta quién es quién. Francisco tiene un discurso, bueno, tiene tantos, tiene muchos discursos, pero lo dice claramente, dice, cuando uno escucha a una persona y sabe quién es, dice, qué mentiroso que sos. No sé si ustedes se acuerdan de ese discurso, estaba hablando de los medios de comunicación. Bueno, le hago la última en una línea, porque ya tenemos enganchados otros dos entrevistados por videollamada. El libro, El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia, incluye unas líneas de Francisco, una misiva, una carta dirigida a usted. ¿Qué sintió cuando recibió esa carta de Francisco? Me emocioné, Ese libro tiene valor porque la carta de Francisco le da valor. Quiero aclarar esto. Yo no opino de Francisco, por eso Francisco me manda el libro. Yo lo transcribo a Francisco, transcribo los documentos del concilio y los documentos de Aparecida. Los documentos del concilio y de Aparecida los transcribo para demostrar que Francisco no es un llanero solitario, sino que lo que dice está fundado ahí. Entonces, yo lo transcribo a Francisco, no opino sobre Francisco. Y eso es lo bueno, y Francisco me pidió divulgarlo. Y bueno, es lo que estoy haciendo. José Cumplo Márquez, con el mandato de Francisco. Muchas gracias, muy A valioso ustedes. ese testimonio, muchas gracias. Y queda la invitación también para que se acerquen a la búsqueda del libro El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia con su autor José Márquez. Muchas gracias.